Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo una receta diferente y es un video cortito porque es una receta muy rápida de hacer con cositas que seguramente tienen en casa y es especial para esos días que hace frío, que llueve o que tenés ganas de comer algo dulce y no tenés nada en tu casa. Esta receta 100% te salva de esos días. Y es súper fácil de hacer, súper rápida, en un minuto y medio está lista porque es en el microondas. Esta es una tortita de chocolate que siempre hago y la hago en el microondas súper rápido con cositas que tengo dando vuelta en casa. La hice, le quiero compartir las que yo como porque es una versión saludable, no tiene azúcar extra, no tiene nada raro. No tiene cosas agregadas, entonces creo que está bueno para compartirles lo que yo como también cuando tengo ganas de comer algo dulce. Obviamente la decoré con cosas extra, ahora se las voy a mostrar, que yo normalmente no le suelo poner esto arriba, pero para que las vean un poquito más rica y más linda, le agregué algunas cositas, pero si no lo tienen lo pueden evitar. También se pueden hacer con distintas cositas que tengan en casa, si no tenés absolutamente todo lo que te estoy mostrando, se pueden reemplazar con otros ingredientes, así que también te lo voy a contar en la receta. Así que les voy a mostrar primero, esperen, que la tengo acá, porque estoy esperando con ustedes para mostrárselas. Recién la saqué del micro, pero miren lo que es esto. Yo la decoré un poquito con manteca de maní y Nutella, porque ustedes saben, el chocolate nunca es suficiente. Tiene pedacitos de banana adentro, porque en este caso tenía, y creo que está bueno a veces ir probando distintas texturas o distintas cosas agregándolas adentro, pero obviamente la banana la pueden reemplazar con cualquier otra cosa. Puede ser chispitas de chocolate, nueces, almendras, nada, si no tienen ganas, u otra fruta, por ejemplo, no sé, manzana quedaría muy bueno. Si no quieren poner banana o no les gusta la banana, o así como está, la verdad que está buenísima. Cuando no tengo fruta o no quiero ponerle otra cosa, la hago sin agregados y queda espectacular igual. Así que si les parece bien, los dejo con la receta. Muy bien, empecemos con la receta. Lo primero que van a necesitar es una taza, pero asegúrense que la taza sea apta para microondas. Después lo que vamos a necesitar es una cucharada de aceite de coco. En este caso es aceite de coco, ustedes lo pueden reemplazar por aceite vegetal. Si no quieren aceite vegetal o no les gusta, lo pueden reemplazar por una cucharada de manteca derretida. Una vez que ponemos el aceite de coco acá, lo que vamos a hacer es agregar un huevo. En este caso yo tengo un huevo mediano, pero ustedes utilicen el que tengan en casa. Después le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla, más o menos media cucharadita de esencia de vainilla. Esto es más que nada para que le dé este gustito a la torta, porque no le voy a poner ningún endulzante. Una vez que le agrego la esencia de vainilla, lo que voy a hacer acá es mezclar muy bien. Acá lo tienen que integrar todo: el aceite de coco, el huevo y la esencia de vainilla. Una vez que mezclan muy bien esto, lo que vamos a hacer ahora es agregar nuestros ingredientes secos. En este caso lo que tengo acá son 3 cucharadas de harina común. Pueden hacerla, reemplazarla también por harina de almendra, harina de avena, la que ustedes tengan en casa. Esta es harina común, no leudante, entonces le voy a agregar media cucharadita de polvo para hornear y lo voy a mezclar muy bien para que se integre todo. Una vez que tengo esto, lo voy a agregar a la mezcla de huevo, aceite y el chorrito de esencia de vainilla. Para seguir con la mezcla, lo que voy a hacer es agregar una cucharada sopera de cacao en polvo. En este caso es amargo, no estoy utilizando el endulzado, pero bueno, ustedes pueden omitirlo y agregar una cucharada extra de harina o utilizar el cacao amargo. Después lo que voy a utilizar también son 3 cucharadas de leche. En este caso yo tengo leche de almendra, pero ustedes pueden utilizar la leche que tengan en casa. Si es de vaca, es de vaca. Si es de avena, es de avena, o de soya, lo que tengan en casa. ¿Sí? Esta parte es importante porque le va a dar humedad a la torta. Si no quieren utilizar leche y tienen yogur, por ejemplo, le pueden agregar 3 cucharadas de yogur y les va a quedar espectacular también. El yogur que sea si van a combinarlo con chocolate, que sea de vainilla o natural si es posible.
Bueno, lo que voy a hacer ahora, paso siguiente, es mezclar muy bien todos los ingredientes y creo que ya casi terminamos con la mezcla. Vamos a mezclar muy bien, les tiene que quedar como una pasta, nada muy líquido ni nada muy duro, ¿sí? Una pasta, así como la que ven acá, que sea fácil de mezclar y una vez que tenemos esto ya estaría lista para llevarla al microondas. En este momento lo que vamos a hacer es agregarle lo que quieran adentro. Yo en este caso tenía media banana y lo que hice fue cortarla en rodajitas y agregársela. Pero si no les gusta la banana y tienen pedacitos, no sé, de durazno, frutilla, frutos rojos, manzana, bueno, le pueden poner lo que quieran adentro, también frutos secos, almendras, nueces, bueno, lo que tengan ganas, o chips de chocolate, o un pedacito de chocolate para taza también quedaría muy bueno. Bueno, nada, lo que quieran ponerle acá. Lo mezclan bien y lo llevamos a un microondas. El microondas tiene que estar a máxima potencia, más o menos entre 1 a 1 minuto y medio. Una vez que está lista la preparación, que la sacamos del microondas, les va a quedar así. Y este es el resultado final de la torta una vez que la sacamos del microondas. En este punto lo que vamos a dejar es la taza reposar por 2 minutos para que todo se termine de cocinar, sobre todo que esta versión tiene huevo y además de eso para que baje un poquito la temperatura. En este caso yo elegí para decorar esta torta o para ponerle un topping arriba, va a ser Nutella y peanut butter o manteca de maní. También lo que tengo es miel porque esta receta no tiene azúcar agregadas, así que no va a ser dulce. Acuérdense que tiene cacao amargo y un poquito de banana, pero no tiene nada de azúcar, entonces no es dulce para nada. Así que si ustedes quieren que sea un poquito más dulce, o le pueden agregar 2 cucharaditas de azúcar o le pueden agregar miel al final como para ponerle un poquito más de dulzor. Una vez que termino de decorar acá les voy a mostrar el resultado final y no saben lo rica que queda. Es especial, como les decía al principio del video, para esos días de frío o de lluvia o cuando tenés antojito de algo dulce. Es espectacular. Acuérdense que pueden reemplazar los ingredientes con lo que tengan en casa y en vez de chocolate puede ser de vainilla y agregarle otro tipo de fruta o coronarla con crema batida o con lo que tengan en casa. Espero que te haya servido el video del día de hoy, que te haya gustado la receta y que la pongas en práctica. Si es así, por favor déjame en los comentarios tu versión de la torta. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el canal, así seguimos creciendo. Nos vemos en el próximo video. Chao.